honor, tiene la palabra la asambleísta Mae Montaño. Primera vez que me aplauden antes de empezar a hablar. Gracias. Señor presidente. Sí, todavía ni hablo. Señor presidente encargado, colegas asambleístas. Colegas asambleístas, es verdad que han pasado algunos años desde el momento en que hicimos el primer debate de esta ley. Ha cambiado sustancialmente, porque habíamos dicho aquí en el primer debate que el defensor del pueblo de su momento, que era quien presentó ese proyecto de ley, había confundido el término de origen, el ombudsman, con Superman. Y entonces había puesto una serie de mecanismos de sanciones que se aplicarían a través de la Defensoría del Pueblo. Y era el que defendía, al mismo tiempo juzgaba y recaudaba también. O sea, realmente era tremenda la ley. Así que se ha avanzado. Yo encontré aquí algunas frases que me parecen interesantes en este momento, recordar lo que es el defensor del pueblo, también para ubicarnos en sus atribuciones. El defensor del pueblo lo que hace es defender los derechos de las personas y a su vez fiscalizar que el gobierno o el Estado, el gobierno de turno, no vulnere estas libertades y resguardos de los sujetos. Por tanto, el defensor del pueblo no tiene capacidad sancionadora. El defensor del pueblo tiene que tener suficiente capacidad, suficiente habilidad para convencer, para que su presencia, para que su acción está fundamentada más que en la autoridad que le da la ley, en la autoridad moral, en su presencia, en una presencia firme. Por eso cualquiera no puede ser el defensor del pueblo. Tiene que ser una persona con probidad notoria, con suficiente formación y reconocimiento público para que pueda incluso convencer a tribunales, inclusive a las cortes, respecto de sus propuestas y para que estas propuestas se conviertan en obligatorias. Así es como nace el defensor del pueblo. En este momento, al contrario de lo que hice en el primer debate, cuando dije esta ley excede en lo que la Constitución determina, ahora yo quiero decirle a los miembros de la comisión que en el artículo 1, 2 y 3, donde se señala el ámbito, la naturaleza de la ley, en donde se determina cuál es la acción que tiene que jugar la Defensoría, hay que ajustarse a lo que manda la Constitución. A mí me parece que determinar que es el defensor de los derechos humanos no está acorde con lo que manda la Constitución en este momento. Dice, derechos humanos y los derechos de la naturaleza. No es suficiente cuando estamos viviendo una Constitución que dice que el Ecuador es un Estado de derechos y cuando la Constitución, en su artículo 215, determina con claridad qué es lo que hace la Defensoría del Pueblo. Entonces vamos a recordar pues lo que dice el 215. El 215 dice que la Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos, de manera general, de los derechos. No determina, no limita, no restringe, no disminuye las prerrogativas de la Defensoría a solamente derechos humanos y de la naturaleza. Los derechos de todos los habitantes del Ecuador, inclusive de los ecuatorianos que están fuera del país. Serán sus atribuciones, y vamos a leerlas. 1. El patrocinio de oficio o a petición de parte de las acciones de protección, de habeas corpus, de acceso a la información pública, de habeas data, de incumplimiento, de acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente por sus incumplimientos. Investigar y resolver en el marco de sus atribuciones
sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. Y 4, ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. Por tanto, a mí me parece que debemos apuntalar en esas definiciones lo que la Constitución manda en el artículo 99 cuando habla de la acción ciudadana. Debemos apuntalar lo que la Constitución dice en el artículo 88 cuando determina que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales. Entonces tenemos que hablar de la Defensoría del Pueblo como el protector y defensor de los derechos constitucionales de manera general, de los derechos constitucionales. Y más aún, si cuando leemos el artículo 52 y otros, está hablando de derechos de personas, usuarios y consumidores. Así que entonces, si dejamos solamente delimitado en el artículo 1, 2 y 3, que la Defensoría tiene que ver solamente con la protección de los derechos humanos y de naturaleza, estamos planteando una inconstitucionalidad, porque estamos estableciendo una restricción de las prerrogativas que tiene este órgano. Entonces hay que establecer constitucionalmente en estos artículos donde estamos determinando el ámbito de acción de esa manera. Aquí ya se han dicho muchas cosas y yo quiero simplemente en el artículo 10 y 11 del proyecto de la ley, donde habla de los requisitos y de los criterios. De los requisitos y de los criterios para designar o para elegir o para escoger al defensor del pueblo. Y claro, la Constitución determina con claridad que tienen que tomarse los mismos requisitos y las mismas condiciones que se establecen para determinar, para escoger, para nombrar, como querramos decirle, a un juez de la Corte Nacional. Y ahí está hablando de ejercicio de la docencia universitaria en ciencias jurídicas. O sea, la Constitución lo determina con claridad, la ley no lo recoge, solamente dice en docencia jurídica. Por algo la Constitución determina, porque sí, un abogado que por ahí puede dar, yo qué sé, geografía o historia o economía, no sé, cualquier otra cosa, no está calificado en lo que determina la Constitución. Entonces, docencia universitaria en ciencias jurídicas. Cuando habla de los criterios, en el artículo 11, yo me pregunto qué tiene que ver con los requisitos de probidad, de formación que se le exige al defensor del pueblo, el tema que tenga el respaldo de una organización social. No veo cómo ese criterio puede abonar a las condiciones y a las exigencias de calificación del defensor del pueblo. Podrá servir para cualquier otra cosa el respaldo de las organizaciones sociales, pero no para una calificación. Ustedes me están diciendo que el que tiene el respaldo de una organización X es más probo que el que no tiene ese respaldo. No encuentro cuál es realmente el motivo, el objetivo de esa parte del reconocimiento. Y otro criterio que se establece es el que presente, que tenga un plan de ejecución de la institución, tampoco. A mí me parece que los planes son la responsabilidad o es la responsabilidad que tiene el funcionario cuando llega a la institución. No veo que tener un plan que lo puede copiar de cualquier parte tenga que ver con su capacidad de gestión, con su formación y con su probidad. He presentado mis observaciones por escrito a la comisión y espero que sean consideradas. Así que vamos a seguir aportando porque el Ecuador tenga por fin un verdadero defensor del pueblo. Muchas gracias.